Amén, vamos a ponernos de pie. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a continuar con nuestra serie. Este es el último capítulo de esta serie, La Gran Comisión. Es la número 18. Y hoy día la enseñanza titula La desobediencia más grande que comete la iglesia cristiana. Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 28, versículos 18, y lo vamos a leer hasta el 20. Amén. La desobediencia más grande que comete la iglesia cristiana. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Así dice el Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y yo sé que muchos me van a preguntar: Pastor, ¿cuál es la desobediencia más grande que la iglesia cristiana comete? Hermanos, no formar discípulos. Lastimosamente ya no hay discípulos de Cristo en estos tiempos, y si los hay, son muy pocos. Lastimosamente, hermanos, gloria a Dios, ya a los cristianos de este siglo XXI no les importa si lo que se enseña dentro de la iglesia es palabra de Dios. No les importa, gloria a Dios, aleluya, si lo que les están enseñando eso les está llevando por el camino angosto y hacia el cielo. No les importa nada de eso. Lastimosamente, gloria a Dios, hoy día han endiosado al hombre. Y la gran mayoría de los mensajes, de las enseñanzas que se predican el día de hoy, solamente están enfocados en beneficiar al hombre, sin tomar en cuenta si están obedeciendo a Dios, sin tomar en cuenta, gloria a Dios, aleluya, cómo tiene que ser un discípulo del Señor, sin tomar en cuenta si es que sus vidas realmente está agradando a Dios. Y al final, si ese cristiano o esa cristiana tiene la seguridad de que va a ir al cielo, nada de eso les importa. Y hoy día eso es lo que vamos a estudiar. El gran error, o el error más grande que está cometiendo la iglesia cristiana. Allí en el versículo 18 dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Y quiero rescatar la palabra potestad. Esta palabra, gloria a Dios, viene del griego exousia, que significa autoridad sin límite. Hermanos, después de que Jesús fue llevado a esa cruz, llevó el pecado al mundo, por ese sacrificio toda la humanidad ahora tiene la gran oportunidad de acercarse al Señor. Y no solo eso, sino que cuando Jesús resucitó, la Biblia dice que le dio el Padre, Dios Padre, un nombre que es sobre todo nombre. Y ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están allá arriba en el cielo, los que están aquí en la tierra y debajo de la tierra. Y en base a esa autoridad que tiene como Señor del universo Jesucristo, Él da un mandato a sus discípulos. Miren lo que dice el versículo 19. Por tanto, y esta palabra por tanto significa: yo ya hice lo que el Padre me mandó. Ahora a ustedes yo les doy una comisión, una encomienda nueva que ustedes tienen que hacer como mis discípulos. Y miren estas dos palabras: id y haced discípulos. Id y haced. Hermanos, y son dos mandamientos: id y haced. No es si me nace, no es que no tengo tiempo, no es es que tengo miedo. No.
Y este mandamiento, muchos piensan que es exclusivo para los pastores, los líderes o los que están al frente de una iglesia, pero ese es un error. Id y hacer discípulos es para todos los cristianos, en el lugar donde Dios les ponga. Los papás, papá y mamá, tienen que discipular ¿a quiénes? A sus hijitos. ¿Sí o no? Todo lo que es el hijo, todo lo que es la hija, es lo que aprendió del papá, de la mamá. Quieras o no. Pero pastor, es que yo le he dado buenos consejos a mi hijo, le he dado buenos consejos a mi hijo. Sí, pero ella no va a hacer caso a lo que tú le dices. Ella va a hacer lo que te ve hacer a ti. Entonces tenemos una responsabilidad. Hay muchos que cuando se embarazan, o más antes, cuando están noviando y no tienen temor de Dios, se ponen a fornicar, a tener relaciones sexuales. Y en una de esas aparecen embarazadas. El muchacho se entera que su novia se embarazó. Tienen que entender que aparte de una responsabilidad económica, financiera, hay una responsabilidad más grande y más alta, que es la formación de ese muchachito, de esa muchachita. Porque muchos no entienden que ese día, ¿quiénes piensas que van a dar cuenta por tus hijos? ¿Tus abuelos? ¿Los abuelos? ¿Tus papás? ¿Los tíos? ¿Tus amigos? ¿Tus vecinos? Un día los papás van a dar cuenta por los hijos. Y conociendo a Cristo, tú tienes el deber de formar, de discipular a tu hijita y a tu hijito. Y aunque haya hombres que se escapan, porque hay muchos cobardes así, ¿sí o no? Y dejan a la pobre mujer con toda la responsabilidad. Y en esta vida pueden huir, pueden escapar. Y aún pueden comprar a los jueces. Porque hoy día ustedes saben que los jueces se venden al mejor postor. Y pueden evadir la justicia, la cárcel. Pero un día, cuando estén allá delante del Señor, tendrán que rendir cuentas por lo que hicieron con sus hijos. ¿Sí o no? Como abuelos, igual. Esa enseñanza que hicimos con nuestros hijos tenemos que transmitir a nuestros nietos. Como compañeros de trabajo, como vecinos. Aleluya. Allí en la universidad, en el colegio, tenemos una responsabilidad grande. ¿Y qué es lo más importante, hermanos, para el cristiano? ¿Ah? ¿Qué es lo más importante? ¿No? Obedecer a Dios. Y entre uno de los mandatos que el Señor nos dejó, fue el último mandato que el Señor nos dejó, fue ir y hacer. No solamente es ir, porque hoy día, gloria a Dios, aleluya, muchas iglesias mandan misioneros para diferentes partes del mundo, pero lastimosamente están enseñando sus propias doctrinas, están enseñando las doctrinas de su denominación, están formando discípulos para sí mismos, discípulos para su denominación, pero no están haciendo discípulos para Jesús. Dios no nos mandó a ser discípulos para nuestra denominación. Dios nos mandó a ser discípulos para Él, para Jesucristo. ¿Están entendiendo? Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Es fácil hacer discípulos? ¿No? No. Porque a las personas, hermanos, por un tiempo, gloria a Dios, les gusta cuando escuchan de Jesús, saber que van a librarse del infierno. Y muchos piensan, gloria a Dios, aleluya, que porque asistieron a la iglesia, un día hicieron la oración de fe y se bautizaron y ya son salvos. Pero ¿qué es lo más grande, hermanos? ¿Qué es lo más grande? Aleluya. Hermanos,
formar discípulos no es fácil porque la gente va a rechazar el Evangelio del Señor. No son multitudes, hermanos, los que se van a salvar, como nos los han hecho creer. Pero pastor, esas mega iglesias, pero esa gente está ahí porque quiere recibir algo de Jesús. Porque le dijeron que Cristo les quiere hacer rico, que quiere prosperarlos, y quieren ser exitosos, y quiere, gloria a Dios, aleluya, sacarlos y ser grandes empresarios y todo eso. Pero ellos lastimosamente nunca nacieron de nuevo. Hermanos, a Jesús le tomó 3 años, día y noche, formar a 12 discípulos, a 12 apóstoles. Y fue una escuela intensiva, de día y de noche, de día y de noche. Y los apóstoles dormían con él, comían con él, andaban con él, gloria a Dios, hacían todo con él. Pero aún de esos 12 apóstoles, uno simplemente era un simpatizante. Nunca había nacido de nuevo, nunca cambió, seguía robando, seguía agarrando de la bolsa y sacando el dinero. ¿Por qué? Porque nunca nació de nuevo, nunca creyó en el Señor. Y cuando no crees en el Señor, Dios no va a poder obrar en tu vida. Por eso dice Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Y no aceptamos sus planes, no aceptamos, gloria a Dios, lo que Él quiere para nosotros. Y queremos hacer nuestra propia voluntad. Ahora, imagínense, de 12, uno se desvió, uno no era nacido de nuevo. Y ese es el error dentro de las iglesias cristianas, que piensan que todos los que están dentro de una iglesia, todos los que asisten, son discípulos de Cristo, son verdaderos cristianos, pero eso es mentira. Yo quisiera que todos ustedes sean verdaderos cristianos. Yo quisiera que todos ustedes un día sean arrebatados y llevados al cielo, pero no va a ser así. Jesús mismo lo dijo, que dentro de la iglesia iba a crecer junto con el trigo, ¿qué? La cizaña. Que dentro de las ovejitas iba a haber, ¿qué? Cabritos. Y aquí adentro hay cizaña, hay cabritos. Si a Jesús le pasó, siendo el mejor maestro, dentro del trigo había uno que era cizaña, imagínense nosotros. Gloria a Dios. No todos son verdaderos cristianos. Hoy día muchos cristianos tienen o albergan falsas esperanzas en sus corazones. Pero ese día Dios los va a desenmascarar. Y los cristianos de hoy día piensan que sin orar, sin leer la palabra de Dios, sin obediencia, sin venir a la iglesia, van a ser discípulos de Cristo. ¿Ustedes creen, hermanos? No, así no es uno verdadero discípulo de Cristo. ¿Cómo vas a ser discípulo de Cristo? Cuando conozcas al Maestro, cuando conozcas a Dios. Porque hoy día, lastimosamente, muchos pastores, muchos cristianos y muchas personas le dan a la Biblia la interpretación que ellos quieren. Y han creado un Dios en su corazón. No, Dios no es tan malo. Si yo me echo unas cervecitas, ¿qué pasa? Si yo me tomo mi roncito, mi whisky, ¿qué tiene? Y han creado un Dios en su imaginación. Han creado un Dios permisivo. Que Dios va, ay, sí, hijo, haz lo que quieras. Sí, al final yo soy amor. Pero ese día, por pasarse de vivos, la mano de Dios los va a alcanzar tarde o temprano. No somos eternos. Miren cómo pasa el tiempo. Ya estamos casi a la mitad de este 2022. Ya. Ahorita pasó uno. Y así también estamos envejeciendo. Y así también cada día nos acercamos a esa cita que ningún hombre va a poder evadir. Aquí cuando tienes problemas con la justicia te escapas, huyes. Puedes hacerlo, ¿sí o no? Hay altos criminales que escapan, narcotraficantes, huyen, se esconden o dan dinero. O cuando tienen que enfrentarse con sus hijos que abandonaron, escapan, huyen los cobardes. ¿Sí o no? O cuando tienen deudas, se esconden, escapan, huyen. Pero ese día, hermanos, ningún hombre va a poder escapar de la presencia de Dios cuando estemos ahí.
¿Qué le vas a decir? ¿No? ¿Qué excusa vas a poner? Ya sabes lo que te espera. ¿Sí o no? Entonces, gloria a Dios, aleluya. Si alguien quiere ser verdadero discípulo del Señor, tiene que asistir a una iglesia. Pero alguien dirá, pero pastor, las iglesias hoy día solamente hablan de dinero y de dinero. Sí, pero no todas las iglesias. Hay iglesias de sana doctrina, donde te van a enseñar la palabra. Pero quiero decirles una cosa. ¿Saben qué? A las personas no les acobarda dar dinero. A lo que las personas le tienen miedo es a la palabra de Dios. Lo que no les gusta es la verdad del Evangelio. Por eso no quieren venir a la iglesia, porque el pecado los confronta. La llaga nuevamente vuelve a sangrar. Por eso no les gusta la iglesia donde se predica el Evangelio de Cristo. Ay, no quiero ir a casa de oración, mejor me voy, me escapo, y se escapan. Porque piensan que aquí yo les voy a hablar de bendición, no, hermanos. Dios no me mandó a hacer eso. Dios me mandó a formar discípulos, a predicar su palabra tal y como Él me la ha enseñado, sin añadir y sin quitar nada, sin esperar nada, ni dinero, ni éxito, ni nada de eso. Porque un día Dios me va a juzgar, no de cuánta gente había en este lugar, sino de cuán fiel fui a su palabra. Ese día eso me va a decir el Señor. Porque ya hemos visto, muchas veces se los he mostrado en la Biblia, que Dios es quien da el crecimiento. Dios es quien trae las vidas a las almas. Gloria a Dios, no yo. Yo simplemente tengo que predicar el Evangelio. De eso es lo que me va a pedir Dios, pues. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, seguimos avanzando. Versículo 19. Y hacer discípulos a todas las naciones. Y esta palabra, gloria a Dios, aleluya, naciones, viene del griego etnos, de donde viene ya la palabra latinizada etnia. Es decir, de toda lengua, de toda raza, de todo país, sin distinción, hagan discípulos. ¿Discípulos para quién? Discípulos para Cristo. Aleluya. Y miren lo que dice después. Aleluya. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, escuchen. El bautismo es un acto de obediencia y no de salvación, por si acaso, por si no lo sabías. Vayamos un momentito, Juan. Señalen Mateo capítulo 28. Vayamos un momento a Juan capítulo 1. Te alabamos, Señor. Por eso sabemos que aquel que es un verdadero hijo de Dios se va a someter a la palabra de Dios. Se va a permanecer en los caminos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, así dice el Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, es decir, el nombre de Jesús, les dio potestad, les dio poder, les dio autoridad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Entonces, con eso echamos por tierra lo que dicen los de allá afuera. Todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, es otra cosa. Ellos son hijos del diablo. Nosotros somos hijos de Dios. Gloria a Dios. No hay un término medio. No hay alguien que pueda decir, Señor, yo no quiero ser tu hijo ni quiero ser hijo del diablo. No. Todos aquellos que rechazan a Jesús, todos aquellos que no tienen a Cristo, son hijos del diablo. Ya se los mostré también eso por la Biblia. Entonces nosotros, los cristianos, somos hechos hijos de Dios. Y miren, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. O sea, no es porque el pastor le predicó, no es porque la hermanita le evangelizó, no, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, el discípulo va a ser engendrado por Dios y su voluntad. Por eso, hermanos, bendito sea el nombre del Señor Jesús, no se puede forzar a las personas, ni amedrentarlas, ni amenazarlas para venir a la iglesia o a ser parte de la iglesia de Cristo. No.
Porque aquel que ha nacido de Dios, entonces va a venir donde su Padre, Él lo va a buscar. Y va a haber un cambio, una transformación, va a ser un verdadero cristiano. Pero si no, no olvídate. Entonces el bautismo es un acto de obediencia y nada más. No es un acto de salvación. No dice la Biblia, gloriosos, sois salvos cuando crean en Jesús y porque se bautizan. ¿Así dice? No, por Cristo. Por gracia sois salvos, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Están entendiendo? Aleluya. Volvamos a Mateo capítulo 28. Aleluya. Y estamos ahora en el versículo 20. Y aquí hay otra instrucción. Enseñándoles. Qué importante es la enseñanza, hermanos. Porque de lo que una iglesia enseñe, hermanos, de eso va a depender cómo crecen las personas ahí. Si les enseñas la palabra de Dios, les enseñas la santidad, les enseñas el temor de Dios, les enseñas la obediencia, les enseñas sus mandatos, ahí se van a formar discípulos de calidad. Pero si a una iglesia le dicen, no, hermanito, Dios es amor, al menos quien no peca, hermano, todos pecamos, y das rienda suelta al pecado, gloria a Dios, y no vives en santidad, no obedeces a Dios, haces lo que se te da tu galardena gana, al que entienda, entonces no vas a crecer. En lo natural, hermanos, si a un bebé, en vez de darle leche, le das Coca-Cola, le das chocolates, les das pastillas, ¿cómo crees que va a ser ese niño? Va a ser hasta diabético, va a tener problemas, rayos, enfermedades. Pero cuando lo alimentas bien, diferente, ¿verdad? De la misma forma. Muchos papás buscan colegios donde les enseñen bien a sus hijos. Buscan universidades que sean reconocidas porque tienen antecedentes de que enseñan bien. No le metes a cualquier colegio, no le metes a cualquier universidad. ¿Por qué? Porque quieres que tenga una enseñanza buena. ¿Sí o no? Pero qué pena que las personas o los cristianos, entre comillas, no busquen eso. Y buscan donde les digan cosas bonitas. Dios te quiere bendecir. Dios quiere que seas rico. Dios no quiere que sufras. ¿Cómo crees que son esos cristianos? Pero, lastimosamente, no entienden lo importante que es la enseñanza. Eso es lo más importante. No importa el auditorio. No importa que sea, gloria a Dios, aleluya, un edificio, una mega iglesia. No importa que tenga todas las comodidades. Todo eso es secundario. No importa que tenga buenos instrumentos musicales, buenos cantantes. No importa nada de eso. Lo que importa es lo que se enseña. Por eso aquí Jesús es claro, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aleluya. Entonces, cuando nosotros enseñamos, esa enseñanza, hermanos, tiene que ser sistemáticamente. ¿Cómo es sistemáticamente, pastor? Así como en el kindergarten, cuando un niñito de 4 o 5 años entra, no le dan tablas de multiplicar, no le dicen, a ver, hazme un dictado, no. Paso a paso. Esta es la A, la E, la I, la O, la U. ¿Sí o no? A ver, vamos a contar primeramente hasta el 10. 1, 2, 3, 4, 5. Y se les enseña. A ver, haz un dibujito. Reyes. Y ahí pasan al abecedario. A, B, C, H, D, F, G. Y les enseñan. ¿Para qué? Para que ese niñito aprenda a leer, a escribir. Les enseñan los números cardinales, los números pares, los números impares. Y ese niñito va adquiriendo ese conocimiento y ya pasados los años aprende a escribir, aprende a leer. De la misma forma, dentro de una iglesia el pastor tiene la responsabilidad de enseñar
sistemáticamente a los discípulos, a las personas que están allí. No entienden la responsabilidad que tienen estos hombres. ¿Por qué? Porque están detrás del éxito, están detrás de la fama, del dinero. Hermanos, en lo natural, en la vida cotidiana, si una maestra no enseña correctamente a sus niños, puede ser procesada, puede ser demandada. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tiene pues un compromiso. Cuando esa persona, sea un hombre o una mujer, salió profesional, salió, gloria a Dios, aleluya, de la escuela normal para ser profesor, hizo un juramento hipocrático de enseñar a los niños sin distinción, que las clases sean gratuitas. Gloria a Dios. Y el gobierno obviamente se hace cargo de su sueldo. Pero si esa maestra incumple en eso, le procesan, le hacen un juicio, porque su deber es enseñar. Ahora, a nosotros es verdad, aquí en el mundo nadie nos va a decir nada. Pero un día, cuando estemos allí delante del Creador, todos los pastores vamos a ser juzgados por Él. ¿Qué enseñaste? ¿Qué es lo que enseñaste en mi iglesia? Señor, es que yo les enseñé cómo hacerse ricos. Señor, yo les enseñé cómo sacar el campeón que hay dentro de ellos. Señor, yo les enseñé cómo ser exitosos. Entonces, ¿te imaginas ese día? ¿Qué crees que el Señor nos va a decir? Por eso tenemos que enseñar sistemáticamente, guardando, dice, que guarden. Y esta palabra, gloria a Dios, aleluya, que guarden, viene del griego tereo, que significa obedecer, significa guardar, significa conservar, preservar, permanecer. Gloria a Dios. Pero conservar qué, preservar qué, permanecer en qué, guardar qué, la palabra de Dios, tal y como ha sido enseñada por Jesucristo. No le podemos aumentar a la palabra de Dios, ni le podemos disminuir. No puedo sacar lo que no me gusta y solamente hablar de lo que me gusta. Tengo que enseñar todo el mensaje de Jesucristo, ¿sí o no? Amén, gloria a Dios. Porque eso me ha llamado Dios. ¿Están entendiendo o no? Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entiendan. Porque tal vez algunos dicen, pero ¿por qué tenemos que predicar la palabra tal y como dice la Biblia? Porque eso es lo único que nos hace nacer de nuevo. Vayamos a Primera de Pedro. A ver, Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 23. Así dice el Señor. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí renacidos o nacer de nuevo es lo mismo. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios que permanece para siempre. Hermano, si a un cristiano tú le mezclas la palabra de Dios con la psicología, ¿qué dice la psicología? Tú no eres culpable. Tú eres la consecuencia de tus papás. Así que no tienes por qué arrepentirte. Eso dice la psicología. Tú eres bueno. Entonces, todo esto se contrapone con lo que enseñó Jesús. Porque Jesús dice que de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. De esta naturaleza, porque esta naturaleza siempre le gusta lo malo. ¿Sí o no? ¿A cuántos les gusta de ustedes ayunar? ¿No? A muchos de ustedes no. Prefieren comer su pollo frito, su salchipapa, su pique a lo macho. ¿A cuántos de ustedes les gusta venir a la iglesia? ¿A cuántos de ustedes les gusta escuchar la palabra de Dios? Muchos tal vez hasta por obligación están aquí. Pero cuando se trata, uy, mi compadre me invitó a una fiestita, uy, ahí estás pues feliz.
¿Por qué? Porque nosotros somos malos por naturaleza. Y la única forma en que vayamos a cambiar es por la palabra, por las instrucciones del Señor. Por eso esta palabra tiene poder para transformar a los pecadores. Pero si en vez de usar la palabra están usando a los motivadores, están usando la psicología, están usando la neurolingüística, ¿cómo crees que va a ser ese discípulo? ¿Ah? ¿Será discípulo de Cristo? ¿Verdad que no? Aleluya. Entonces por eso nosotros tenemos que conservar, preservar la palabra de Dios. Miren lo que dice 2 Timoteo, capítulo 4. Vayamos a 2 Timoteo, capítulo 4. Miren lo que dice. 2 Timoteo, capítulo 4. Miren lo que Pablo le estaba recomendando al joven pastor Timoteo. 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Miren lo que le está diciendo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, con todas las enseñanzas del Evangelio, de la palabra de Dios. Miren, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, donde ya no se enseñará el Evangelio de Cristo, sino que teniendo comezón de oír. Y esta frase, comezón de oír, significa, o sea, querer escuchar mensajes que les agraden al oído. O sea, no quieren escuchar, niégate a ti mismo, toma tu cruz. No les gusta el mensaje de Cristo. Pero tienen comezón de oír cuando escuchan mensajes como estos. Dios quiere hacerte un hombre exitoso. Tú eres la princesa del Señor. No tienes por qué sufrir. Uy, eso les encanta, ese tipo de mensajes motivadores que te animen. Tú puedes hacerlo, puedes alcanzar grandes cosas. No te dejes detener con nada ni con nadie. Entonces les gustan, eso es comezón de oír, lo que les agrada. ¿Qué dice la última parte? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y eso es lo que está pasando. Se han levantado hoy día pastores, predicadores, conforme a los deseos de los hombres. Por eso hoy día dentro de la iglesia hasta hay cristotecas. Bailan el reggaetón, el peseo y todas esas músicas. Uy, están felices ahí. Tienen su DJ fe, gloria a Dios. Y hay concursos de Miss Hermanita 2022. Y todas esas cosas que se han metido dentro de la iglesia. Y muchas iglesias el día de hoy más parecen espectáculos del mundo que iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque esos pastores son pues requeridos. Ay, este es mi pastor, porque me profetiza pura bendición, pura felicidad. Yo quiero ese pastor. Entonces, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí están. El deseo de su corazón se cumplió y se levantaron puros falsos pastores, falsos maestros de la prosperidad, que hoy día están puloleando dentro de la iglesia cristiana, hermanos. Qué pena, ¿no? Pero eso es lo que está pasando. Aleluya. Seguimos avanzando. Entonces Jesús dice: hagan discípulos, enséñenles sistemáticamente y que guarden y obedezcan, que permanezcan, gloria a Dios, en la práctica de mis enseñanzas. Por eso, hermanos, a los primeros cristianos o a los primeros que creyeron en Cristo se les llamó cristianos. ¿Por qué? Gloria a Dios. Porque seguían la doctrina de Cristo, guardaban la doctrina de Cristo. Aleluya. Y eso es lo que nosotros debemos hacer el día de hoy, porque nos llamamos cristianos. ¿Por qué? Porque guardamos, obedecemos, preservamos la doctrina de Cristo y no permitimos que nadie le aumente ni le quite, porque
Porque la palabra de Dios es perfecta. Ni le falta, ni le sobra. ¿Están entendiendo? Pero hay algunos pastores y cristianos que solo sacan lo que les gusta. Y dicen, a nosotros lo único que nos interesa es el amor de Dios. Porque Dios es amor. Sí, sí. Pero no es el único rasgo de carácter que Dios tiene. A los verdaderos cristianos nos importa toda la Biblia, ¿sí o no? Todas sus enseñanzas. Y queremos conocer a Dios en todos sus rasgos de carácter, ¿sí o no? Aleluya. Miren lo que dijo Pablo respecto a esto. Vayamos a Hechos capítulo 26. Perdón, Hechos capítulo 20. Santo. Hechos capítulo 20, versículos 26 y 27. Miren lo que dice el Señor. Aleluya. Te alabamos. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Y esta palabra, yo os protesto, significa, yo testifico. Eso significa, en el griego original. Yo testifico del día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Porque Pablo les enseñaba todas las enseñanzas de Dios. Les decía que Dios es amor, pero también que era un Dios santo, un Dios justo, que no va a tomar por inocente al culpable. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? Que era un Dios misericordioso, paciente, bueno, pero también que era fuego consumidor. Enseñaba todas las enseñanzas que estaban en las Escrituras y no solamente agarraba lo que le gustaba. Por eso es que debemos de predicar todo el consejo de Dios. Debemos hablar del amor de Dios, sí, pero también tenemos que hablar de la ira de Dios. Podemos hablar de la misericordia de Dios, sí, pero también podemos decir que Dios es un Dios justo y que va a castigar al pecador. ¿Están entendiendo? Hermanos, para el cristiano que ha sido bien discipulado, hermanos, entonces sabe cómo enfrentar las cosas que suceden en este mundo. Lastimosamente, cuando viene una prueba, viene una situación difícil, o tiene un estado económico de pobreza, no sabe cómo reaccionar. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué este tiene más que yo? ¿Por qué yo sufro? ¿Por qué no tengo nada? Entonces, eso es una señal de que ese discípulo no ha sido formado. Gloria a Dios. Bien. Simplemente tal vez se acercó a Jesús porque le dijeron: Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios quiere que seas exitoso, exitosa, y le engañan. Y muchas de esas personas, cuando ven que nada de eso sucede, ¿qué pasan? Como no conocen a Dios, se decepcionan y argumentan: no, es que Dios no me ama a mí, es que Dios tiene sus hijos preferidos y a mí me odia. Entonces, todo eso es señal de que ese discípulo, esa discípula, no ha sido enseñada correctamente. No le han hecho crecer sanamente, sino que simplemente, gloria a Dios, fue una simpatizante y nada más. Sigamos avanzando. Vayamos a 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3. Miren lo que dice el Señor. Y esta es una advertencia para todos esos hombres y también cristianos que están enseñando mal y no están enseñando conforme a la palabra de Dios. Miren lo que dice. Si alguno enseña otra cosa, o sea, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, y la frase enseña otra cosa viene de la frase griega heterodidascaleo, que significa enseñanza diferente, significa de otro tipo, significa doctrina falsa, significa doctrina diferente. Gloria a Dios. O sea, dicen: yo voy a enseñar mis propios argumentos, mis propios pensamientos.
Y el pastor comienza a enseñar psicología, comienza a enseñar motivación, terapia familiar, que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Aleluya. ¿Qué más dice? Y no se conforma. Y la frase no se conforma viene de la frase griega proserchomai, que significa insatisfecho, sino significa inconforme. En otras palabras, dice, no, yo creo que esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque algo le debe faltar. Entonces están insatisfechos y comienzan a aumentar a la palabra de Dios o comienzan a quitar de la palabra de Dios. Porque para ellos la palabra de Dios no es suficiente. Imagínense. ¿Qué más dice? A las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, y doctrina son las enseñanzas de la Biblia, son las enseñanzas de Jesús, que es conforme a la piedad. Y esta palabra piedad viene del griego eusebia, que significa esquema del evangelio, es decir, conforme a lo que manda la palabra de Dios, conforme a lo que Jesús nos enseñó. Eusebia también significa piedad, o sea, esa doctrina que te hace amar más a Dios y que te lleva a obedecer a Dios sin importarte las consecuencias. Porque eso tenemos que aprender en esta doctrina de la palabra de Dios, que tenemos que amar a Dios y obedecerle a pesar de las persecuciones, de los sufrimientos, de las pruebas, de las tribulaciones. Esa es la doctrina conforme a la piedad, conforme a la palabra de Dios. Versículo 4. Está envanecido el que enseña esto. Y la frase está envanecido viene del griego tufo, que significa inflar con arrogancia, significa envanecerse, significa infatuarse, significa ser altivo. No, Jesús no enseñó todo completo, le falta o le sobra. Así que se enorgullece, se infla. Gloria a Dios. Y dice, nada sabe. Y delira acerca de cuestiones. Y esta palabra delira viene del griego noseo. O sea, está enfermo como consecuencia de un apetito enfermizo. O sea, dice, no, aquí le falta algo, yo le tengo que aumentar. Está loco, en otras palabras. Y esa enfermedad es a tal punto que insiste en esos sus deseos. A la Biblia le falta, a la Biblia le sobra. Se perdió, no sabe nada, está loco. Eso es lo que dice aquí la Biblia. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. ¿Por qué surgen los problemas hoy día dentro de la iglesia? ¿Alguna vez se han puesto a preguntar? Porque cada denominación, cada iglesia, cada pastor le ha dado la interpretación que quiere a la palabra de Dios. Y cuando se predica el evangelio de Dios, el evangelio de la Biblia, nacen contiendas, pleitos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque esos son hombres corruptos que no tienen la verdad, quieren corromper la palabra de Dios. Y los que somos verdaderos cristianos, entonces vamos a salir en defensa del evangelio, como dijo Santiago, defender ardientemente la fe que una vez se nos ha sido dada, ¿sí o no? Y tenemos que defender la palabra de Dios, porque estamos para eso, ¿sí o no? Aleluya. ¿Qué dice la última parte? Que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y la gran mayoría de los pastores están usando la palabra de Dios como fuente de ganancia, ¿sí o no? Y están traficando con las cosas de Dios, están vendiendo las oraciones, están vendiendo, gloria a Dios, aleluya, todo dentro de la iglesia. Hay kermeses, venden comida, venden hamburguesas, venden poleras, venden gorras, venden todo, hermanos. Gloria a Dios. Y te dicen, llévate esta bendición. Y le están poniendo precio
a las cosas de Dios, hermanos. Por eso dice claramente Pablo, apártate de los tales. Hermanos, yo he tenido que cortar con muchos. Por eso yo me alejé de muchas otras iglesias, de muchos otros amigos que también, entre comillas, son pastores, pero que están usando el evangelio como fuente de ganancia. Apártate de los tales, ese es el mandamiento del Señor. ¿Están entendiendo? Amén, gloria a Dios. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Hermanos, no podemos ni aumentar ni quitar nada de la palabra de Dios. Miren lo que dice Pablo. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Apolos era otro predicador. Por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Pregunta, ¿cómo aprendemos? ¿Ah? ¿Cómo aprendemos? Por la palabra de Dios, por la enseñanza sistemática de la palabra de Dios, ¿sí o no? Pero quiero resaltar la parte donde dice Pablo, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, que con la palabra de Dios basta y sobra. La palabra de Dios es suficiente y no necesitamos otras doctrinas. Y lo único que necesita la iglesia cristiana, lo único que necesitan los discípulos es la palabra de Dios y a nuestro maestro, que es Jesucristo. No necesitamos ni psicología, no necesitamos ni terapia familiar, no necesitamos motivadores, no necesitamos nada de eso. La palabra de Dios es suficiente. ¿Están entendiendo? Amén, gloria a Dios. Entonces, la misión del discípulo es hacer ¿qué? Discípulos para Cristo. Y esto es un mandato. Yo quiero que noten, él no dijo, como hoy muchos cristianos entienden, enseñan a las personas que Jesús quiere hacerlos ricos. Así dice la Biblia, así dice el Señor. Díganles que yo quiero hacerles ricos. Eso dice, eso es un invento, hermanos, de esos hombres corruptos. Noten que Jesús no dijo, id y enseñarles cómo ser hombres exitosos. Ayúdenles a sacar el campeón que hay dentro de ellos. Díganles que ellos pueden todo. ¿Así les dijo? No. Lo que Jesús mandó fue, hagan discípulos. Enséñenles quién soy yo. Y los que están cumpliendo con esta misión, ellos están formando discípulos de calidad. Pero lastimosamente son muy pocos los que ya están haciendo esto. Dios. Porque si una persona no conoce al Señor Jesús, nunca va a poder caminar por el camino angosto. Solo aquellos que conozcan a Jesús van a estar dispuestos a caminar por ese camino. ¿Están entendiendo? Amén, gloria a Dios. Pero hoy día muchos pastores lo que les están enseñando y lo que les gusta es que sus ovejas sepan cuántos títulos tienen y dan sus currículos y dicen, yo estudié divinidades allá en Nueva York, yo viajé a España, yo viajé a Colombia, yo viajé a Perú y tengo mi título, mi doctorado en divinidades, mi masterado. Gloria a Dios. Y ese tipo de cosas les gusta a esos pastores enseñar eso. Yo fui por el mundo, estuve en México, en Italia, en Canadá y en todas partes del mundo. Entonces, estos hombres están haciendo que esas pobres ovejas pongan su mirada en ellos. Y las ovejitas, los jovencitos, los candidatos a ser pastores dicen, yo quisiera ser como él. Yo quiero también ir por el mundo. Quiero manejar un Hammer. Quiero tener el auto del año. Quiero tener una casa lujosa. Quiero ir por el mundo y quiero ir a esos hoteles 7 estrellas. Quiero viajar en primera clase, en las mejores líneas aeronáuticas. Yo quiero todo eso. Pero ¿eso será a lo que Jesús nos mandó? No. Porque Jesús dice, enséñenles quién soy yo.
Enséñenles para qué vine. Enséñenles cuál es su verdadera condición. ¿Y por qué tuve que morir por ellos en esa cruz? Eso es lo que Jesús nos mandó. Que nosotros presentáramos a las personas a Jesús para que le conozcan. Ahora, alguien dirá, pero ¿por qué pasa todo esto dentro de la iglesia? Porque aún los pastores, aún los que están al frente de la iglesia, no conocen a Dios. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 34. Aleluya. 1 Corintios capítulo 15, versículo 34. Velad debidamente, o sea, estar vigilantes, estén preparados como es debido, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y ese es el problema, que si una persona no va a conocer a Dios y va a sacar un concepto propio en su mente de Jesús, yo creo que si Jesús es muy bueno, y Jesús esto, y Jesús aquello, y quiere darme todo, yo soy su hijo, yo soy hijo del rey, y que esto y que aquello, se va a desviar. Porque muchos se imaginan y están creando un Dios en su imaginación que no es el Dios de la Biblia. Por eso dice, gloria a Dios, para vergüenza suya lo digo, porque aunque no lo crean, hay cristianos que piensan, gloria a Dios, aleluya, que ir a una discoteca no es pecado, hermanos. Que piensan que fumar no es pecado. Que piensan, gloria a Dios, que vestirse lasciviosamente no es pecado, hermanos. ¡Qué pena! Y esa es una señal de que esa persona no conoce a Dios. Por eso dijo, gloria a Dios, Jesús, enséñenles la verdad del Evangelio. Enséñenles a negarse a sí mismos, aunque algunos se ofendan. Pablo tuvo un problema con los de Galacia. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo? Por decirles la verdad. Y eso pasa cuando predicamos el Evangelio. Te haces enemigos, te ganas enemigos. Y por amarlos más, aunque yo sea amado, menos. Eso dijo Pablo. Gloria a Dios. Porque aquel que te ama te va a decir la verdad, aunque te duela. Porque quiere tu cambio, quiere tu transformación. Pero aquel que no te ama te va a decir, a ver, ¿cuánto tienes, hermano? Basta con Dios. Basta con Dios. Y no le importa tu vida espiritual. Lo único que le importa es tu dinero. Aleluya. Entonces, hermanos, la iglesia de hoy no está cumpliendo con este mandato. Y necesitamos ser autocríticos. Necesitamos mirarnos a nosotros mismos, analizarnos, examinarnos. Ahí mismo, pero en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, miren lo que dice. Y David mismo hacía esa oración: examíname, Dios, y ve qué es lo que hay dentro de mi corazón. Porque el corazón es engañoso y a veces nos mentimos, nos engañamos. Y sacas una cosa: yo soy buena, yo soy bueno, Dios sabe que soy bueno. Pero tú te estás autojustificando, no te está justificando Dios. O hay personas que conocen, ay, no, este parece que es bueno, esta no, nosotros no podemos hacer eso. Mira lo que dice Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. Porque dentro de la iglesia hay muchos reprobados. Hay muchos falsos cristianos que solamente son piedra de tropiezo, que solamente son cizaña y cabras dentro de la iglesia, hermanos. Aleluya. Porque si a alguien le dices el día de hoy, vas a esas iglesias de la prosperidad y les hablas de la autonegación, ¿qué te van a decir? ¿Ah? Te van a decir: no, este está mal, este es un hereje, eres un legalista, porque ahora tenemos libertad en Cristo. Porque hay cristianos así que los engañaron y defienden la doctrina de su iglesia antes de defender la palabra de Dios. Hermanos, vuelvo a repetir y doy énfasis: la iglesia de hoy no está obedeciendo a lo que Jesús mandó: hacer discípulos.
Pero pastor, ¿no ha visto las mega iglesias repletas de gente? Pero ¿será que esas personas son discípulos de Jesús? Esa es la pregunta. Hoy día, hermanos, hay mucha gente que parecen cristianos. Parecen. Hablan, tienen el lenguaje cristiano, dicen gloria a Dios, aleluya. Tienen la vestimenta de los cristianos. Pero ¿serán cristianos? Hay muchos falsos. Y estos hombres, gloria a Dios, aleluya, no defienden a Jesús. No defienden la palabra de Cristo. Ese es un rasgo. Ellos defienden a su pastor, defienden a su motivador, defienden a su denominación. Pero puedes decir cualquier cosa de Jesús. Puedes decir cualquier cosa de su palabra. Hermanos, yo ahora que estoy saliendo, gloria a Dios, por redes sociales, hay mucha gente que me ataca. Pero no vienen a mí con argumentos bíblicos. Si alguien quiere argumentar conmigo, que venga. Son buenos los debates, ¿sí o no? Porque eso nos ayuda también a corregir tal vez equivocaciones que podamos tener. Pero todo debate tiene que ser con la palabra de Dios. Cualquier persona que quiera argumentar algo, tiene que ser con la palabra de Dios. Y no con lo que yo pienso, no con lo que yo creo, no con lo que me enseñaron, no con experiencias personales, sino con lo que está en la palabra de Dios. ¿Están entendiendo? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Pero esos hombres no defienden a Jesús, no defienden su palabra. Aleluya. Defienden a sus maestros, defienden a sus iglesias y a sus denominaciones. Qué triste, hermanos. Hermanos, los discípulos, los apóstoles, ni por aquí les pasaba a ser discípulos para ellos. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Miren lo que dice. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Miren cuál era el anhelo y el deseo de Pablo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, solo el evangelio de Jesús. Y así formar discípulos para Cristo. Pero los idólatras van detrás de los hombres, de las denominaciones. Y siempre lo ha habido, no es de ahora, hermanos, porque esa es la naturaleza que tenemos los hombres. Ahí mismo en 1 Corintios, pero en el capítulo 1, versículo 11, miren lo que dice. 1 Corintios capítulo 1, versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces había una pelea en la iglesia de Corinto, y fue informada por Cloé, era una hermana que le avisó: Pablo, hay diferencias allí en la iglesia de Corinto. ¿Y por qué causarán estas diferencias? Miren lo que dice el versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo. El otro dice: yo soy de Apolos. El otro: yo soy de Cefas. Y los últimos eran los únicos sensatos que decían: yo soy de Cristo. Entonces había una disputa, así como hoy día, que yo soy de tal denominación, que yo soy de tal iglesia, que yo soy de tal pastor, y que mi pastor tiene la verdad, y que este pastor no tiene, que este es un mentiroso. Y así estábamos de Corinto. Hermanos, nunca me defiendan a mí, defiendan la palabra de Dios. Amén. Defiendan a Jesucristo. Y cualquier cosa argumenten con la Biblia, no con su opinión personal. Y así había gente que decía: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, porque Cefas significa Pedro. Y los únicos sensatos eran los que decían: yo soy de Cristo. ¿De quiénes somos, amigos? ¿A quién tenemos que defender? A Cristo. ¿Sí o no? Amén. Pero había un problema, y así como ahora era. Y miren lo que les dice, versículo 3. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Está dividida la iglesia de Cristo? No. Simplemente esos hombres han torcido la Biblia. Ya se los he dicho muchas veces. La iglesia cristiana a nivel mundial, la única doctrina que deben tener es la palabra y nada más. Nada más. Pero estos han dividido a Cristo, han dividido su palabra y le han dado a ellos la interpretación que ellos quieren, que les gusta. Y ahí aclara: ¿fue crucificado Pablo por vosotros?
A ver, díganme, ¿esos hombres fueron crucificados por nosotros? ¿Esa denominación dio su vida por nosotros? ¿A quién le merecemos, a quién le tenemos que tener fidelidad? A Cristo, porque Él murió por nosotros, ¿sí o no? A ningún hombre ni a ninguna denominación. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí o no? Entonces, ¿de quién somos? De Cristo somos. Y tenemos que defender a Cristo y a su palabra, ¿sí o no? Aleluya. Por eso, hermanos, los pastores no podemos hacer discípulos para nosotros, sino para Jesús. Ya estamos acabando. Vayamos a Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17, versículo 14. Miren lo que dice. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, ¿cuántos pastores, cuántos predicadores, cuántos líderes profetas el día de hoy, si es que Cristo viniera en este momento, le pudieran decir: Señor, yo les he dado tu palabra? Lo único que les he dado es tu palabra. ¿Ah? Hermanos, yo me pongo a temblar cuando leo esto. Y cuando Él venga me diga: a ver, Marco Quinteros, ¿qué hiciste con mi palabra? ¿Qué le voy a decir? Señor, hice un show aquí con las cholitas cariñositas y bailamos, Señor, y todos nos las pasamos súper, Señor, y todos saltando, brincando, alegres. ¿Pero qué hiciste con mi palabra? Señor, yo les hablé del éxito, de cómo prosperar, de cómo ser ricos. ¿Te imaginas? Yo ese día quiero poder decirle al Señor: Señor, yo les he dado tu palabra. Allá ellos si no lo obedecieron, allá ellos si la despreciaron. ¿Están entendiendo? Aleluya. Hermanos, tienen que entender esto. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. No lo van a entender. Pero ¿por qué sufrir? No, yo no entiendo. ¿Por qué voy a negar si yo tengo sueños? Yo también soy un hombre. Yo también tengo pues mis deseos. ¿Cómo va a ser así, Jesús? No. Es locura para los que se pierden. Pero para nosotros, para los que creemos, es poder de Dios. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Cuántas iglesias estarán predicando la palabra de Dios para formar discípulos de Cristo? ¿Habrá iglesias? ¿La gran mayoría será? Hermanos, somos una minoría. Ya no se predica la sana doctrina, ya no se predica el evangelio de Cristo. Hermanos, yo quiero, gloria a Dios, aleluya, dar buenas cuentas al Señor. Y espero que ustedes también sean buenos discípulos de Jesús. Que cuando ustedes vayan a llamar a una persona, no le ofrezcan nada. No le venga a la iglesia: ay, comilona, vamos a comer torta con pollo. Ven, no. No, eso no es la forma. Sé un discípulo de Jesús y predícale la palabra. Y si no le gusta a esa persona, tú cumpliste, tú tienes las manos limpias. Y les dices: Señor, yo les he dado tu palabra. No quisieron, amén. Ellos tendrán que rendirte cuentas a ti. ¿Están entendiendo? Sean discípulos de calidad. Porque si ustedes son discípulos de calidad, van a producir discípulos de calidad. ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. Comiencen con sus hijos, papás. Comiencen con ellos. Porque si ustedes son malos discípulos, ¿qué creen que van a hacer sus hijos? Sus nietos. Que Dios nos ayude, hermanos. Entonces, si alguien es formado como discípulo de calidad, va a reproducir discípulos de calidad. Eso es algo en que no se está poniendo énfasis en la iglesia de hoy. Se le da más énfasis a la cantidad que a la calidad. Muchos prefieren que sus iglesias estén llenos de cabras. ¿Y de qué sirve eso? Pero, gloria a Dios, aleluya, la Biblia habla de discípulos de calidad. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, para ser discípulos de calidad, nosotros tenemos que instruir a los discípulos con todas las enseñanzas
que Jesús nos dio. Porque hay iglesias que dicen, ay, nosotros somos una iglesia profética y pura profecía, hermanos. Y lo peor, que la palabra del profeta, de la profetisa, está por encima de la palabra de Dios, por favor. Hay iglesias que dicen, nosotros somos una iglesia de guerra espiritual. Y cada semana le están cortando los cuernos al diablo, le están sacando la cola al diablo, le están pisando, gloria a Dios, las pezuñas al diablo. Y, gloria a Dios, no hay palabra. Hay iglesias que nosotros somos una iglesia de prosperidad, porque somos cabeza y no cola, porque somos hijos del rey. Y pura prosperidad. Y no tienen otro tema más que hablar del dinero. Están las iglesias, nosotros somos una iglesia de la familia, campaña para la felicidad de la familia, seminario para que la familia se arregle. Y toda esa familia, ya te tienen cansado con esos temas. Hermano, si tú quieres formar un discípulo de calidad, tienes que enseñar toda la palabra de Dios. No podemos enfocarnos en una sola cosa. Es que esos hombres están buscando la forma de atraer personas y no entienden que ningún hombre puede salvar a otro hombre. Eso viene de Dios. Pero aíslan temas porque dicen, estos temas van a atraer a la gente. Y esa es una pena, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, si nosotros no reproducimos discípulos de calidad, esta iglesia no tiene futuro. Hermanos, si yo me muriera y no hay discípulos de calidad, ¿quién seguiría con la obra? ¿Quién seguiría con la obra? Se cerraría la iglesia. Todos desaparecerían. Todos se extraviarían. Por eso es que tenemos que levantar discípulos de calidad. Escuchen, un pastor debe estar seguro que si muere, la obra debe de continuar. ¿Sí o no? Amén. ¿No es cierto? Amén. Pero con la misma calidad y hasta mejor. No se puede disminuir ni aumentar a las enseñanzas. Y Pablo habla de ese tipo de discípulos de calidad. Vamos a la última referencia bíblica. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Miren lo que dice. Lo que habéis oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, no es cualquiera como se ve el día de hoy. Y hoy día el hermano que da más diezmos o el hermano que es rico no está ni un mes y ya lo ponen como líder, hermanos. ¿Qué puede enseñar ese hombre? Si ni siquiera sabe lo básico de la palabra de Dios, no sabe lo que es nacer de nuevo. Y cuando tú preguntas, ¿tú sabes lo que es nacer de nuevo? Sí, ya me bauticé y hice la oración de fe. Eso es nacer de nuevo. No saben. Están en la luna y lo ponen como líder de jóvenes. ¿Qué cosa puede enseñar ese hombre? Y algunos llegan a un peor lugar porque los ponen como pastores. ¿Qué van a enseñar esos hombres? ¿Qué pueden enseñar esos hombres? Por eso hoy día la iglesia está como está. Porque hoy día los líderes dentro de la iglesia son los que más dan, los que más tienen, los que más diezman, los que más ofrendan. Por eso no hay discípulos de calidad. Y los discípulos de hoy día parecen cabras, no son ovejas. ¿Por qué? Porque no están formando discípulos de calidad. Ahora alguien dirá, pero pastor, ¿por qué tienen que ser fieles? Porque la palabra de Dios tiene que ser enseñada tal y como está escrita en la Biblia. No se le puede ni añadir, ni se le puede quitar. Y se le tiene que dar la correcta interpretación, lo más que se pueda conforme a la voluntad de Dios. ¿Están entendiendo? Pero si ese hombre es un infiel y dice, no, a mí no me gusta esto de sacrificar, voy a hablar de pura bendición. Por eso esas iglesias de la prosperidad usan puros versículos del Antiguo Testamento. Puros versículos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque esas son enseñanzas acomodadas
Y no es todo el consejo de Dios, no es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Pero nosotros, gloria a Dios, tenemos que enseñar la palabra, lo más certero y correcto, sin añadir y sin quitar nada. Por eso se requiere fidelidad para aquel que va a ser pastor. Se requiere discípulos de calidad. Y nosotros somos los responsables en formar esos discípulos que Dios quiere que seamos. Termino con esto. Estuve leyendo sobre el cristianismo allá en China. ¿Sabían que en 1949 Mao Zedong proclamó a China un país comunista, un país ateo? Y en ese tiempo había muchos misioneros de Estados Unidos, muchos misioneros ingleses, suecos, que fueron expulsados de China por ser cristianos. Y estos hombres se refugiaron en una isla llamada Formosa, que es lo que hoy día se conoce como Taiwán. Aleluya. Y ellos esperaban que un día nuevamente se abrieran las puertas de China, pero nunca más se abrió. Gloria a Dios. Y mientras ellos estaban en Taiwán, ese país experimentó un crecimiento asombroso, extraordinario. ¿Por qué? Porque se abrieron muchas iglesias y muchos taiwaneses se convirtieron al cristianismo. ¿Por qué? Porque todos los misioneros que habían escapado de China habían estado predicando la palabra de Dios por todo Taiwán. Aleluya. Y si ustedes leen en los años 50, Taiwán experimentó un crecimiento del cristianismo tremendo. Gloria a Dios. Al correr el tiempo, al correr los años, gloria a Dios, las puertas de China nunca se abrieron hasta el día de hoy. Y esos misioneros, esos pastores, evangelistas, comenzaron a envejecer. Muchos de ellos comenzaron a morir. Y lo peor es que no había quien tomara su lugar. Y un día, cuando ya estaban muriendo, ya estaban viejitos, todos estos misioneros se le acercaron y les preguntaron: ¿qué corregirías si volvieras a tener una nueva oportunidad? Este hombre dijo: volvería a ser misionero y volvería a China, pero formaría discípulos. Porque estos misioneros pensaban que el cristianismo iba a fracasar por el comunismo. Pero hermanos, el comunismo, hermanos, no va a afectar a la iglesia. Muchos piensan que la iglesia va a caer porque no tiene dinero. Muchos piensan que la iglesia va a desaparecer porque no hay multitudes, o porque no tienen mega edificios, o porque no hacen campañas y todo. No, hermanos. Nada de eso va a afectar a la iglesia, porque Dios controla todo. La iglesia va a caer, la iglesia se va a terminar. ¿Saben por qué? Porque no se está formando discípulos de calidad. Y no hay gente que pueda continuar con el trabajo que hicieron muchos cristianos en los primeros 300 años. Y cuando ellos murieron, tuvieron esa equivocación y ese error de no formar discípulos de calidad. Y la historia se repite en este siglo XXI. Ya no hay discípulos de calidad. Porque los discípulos de ahora se acercan para servir a Dios porque quieren ser ricos, porque quieren ser exitosos, porque quieren ser populares, porque quieren viajar por diferentes partes del mundo. Y no porque amen las almas, no porque amen a Cristo y no porque amen su palabra. Es por eso que el cristianismo se está viniendo abajo. Charles Spurgeon mismo lo dijo, que en estos últimos tiempos la iglesia se iba a venir de bajada. Y eso es lo que está pasando el día de hoy, hermanos. Por eso, hermanos, examinémonos a nosotros mismos y formemos discípulos de calidad, porque de eso va a depender el futuro de la iglesia. Porque mientras
sigan proliferando esos malos discípulos, esos falsos discípulos, esos falsos maestros, no se van a formar discípulos de calidad. Pero mientras no reaccione la iglesia, porque todavía tenemos tiempo, y comencemos a formar discípulos de calidad, la obra del Señor va a continuar. Así que, hermanos, gloria a Dios, aleluya, examinémonos y comencemos a actuar ya. Id y hacer discípulos.